Bueno, muchas gracias a los organizadores de este evento. Me parece una idea magnífica el hacer estas presentaciones y estas charlas, y yo voy a ver si puedo aportar algo sobre los campos electromagnéticos en su uso médico. Y yo he trabajado en un servicio de radiodiagnóstico, por lo tanto yo, de todas las aplicaciones médicas, de lo que sé un poquito más que nada por muchos años de experiencia, pues es del diagnóstico, no del tratamiento, de la radioterapia, ni esas cosas, sino me centro en el diagnóstico, y además voy a hablar un poquito de las radiaciones, cuáles son los temores que hay a propósito de las radiaciones y cuál es el estado actual y qué precauciones tenemos que tener. Mirar en el interior del cuerpo humano, pues solo se podía hacer hasta hace muy poco a través de disección de cadáveres, en algunas ocasiones en traumatismos, en las guerras, y podía ver, cuando las lesiones eran muy graves, podía ver un poco lo que pasaba dentro. Pero este es un cuadro precioso de Mirbeel, que es un pintor barroco, y para que veamos que solo se podía ver el interior del cuerpo humano a través de la disección. Y no fue hasta el año 1895, en noviembre del 95, este físico, Guillermo Conrado Röntgen, os sonará seguramente a todos, pues fue el que manipulando en el buen sentido, trabajando con un tubo de rayos catódicos, pues descubrió y utilizó por primera vez los que se llaman ahora los rayos X. Rayos X se llaman en muchos países, menos en el país del descubridor. En Alemania no se dice rayos X, se dice rayos Röntgen. ¿Y usted qué es? Yo soy un rentgenólogo, etc. Allí no se llaman rayos X, esto es una curiosidad. Bueno, este es el laboratorio en la ciudad bávara de Würzburg, y como veis, pues es un laboratorio que hoy nos parece muy cochambroso, pero son los medios que tenían entonces. A este hombre le dieron el premio Nobel de Física en 1901. Yo creo que en aquella época no había premio Nobel de Medicina, era solo de Física y otras cosas, ¿no? Y aquella de arriba es la mano de su mujer, la mano de Berta, que así se llamaba su mujer. Como veis, es una radiografía pues que tiene, pues es muy primitiva y apenas se distinguen los huesos. Fijaros con la diferencia de una radiografía de una mano actual, cuya precisión y resolución y detalle es altísima. Los rayos X funcionan atraviesan las sustancias, son atenuados o frenadas con las sustancias que tienen mucha densidad, como los huesos y ciertas estructuras, y otras que tienen menos densidad, pues son atravesadas por los rayos X, y antes se ponía una placa radiográfica, una radiografía que luego se revelaba. Hoy día esto ya prácticamente no se usa y es un panel digital, pero la función que cumple es la misma, es detectar la mayor o menor atenuación de los rayos X para obtener unas imágenes del interior del cuerpo humano. Seguramente ya sabéis que eso es una radiografía de tórax, una radiografía frontal de tórax, y eso es una radiografía lateral. Más negro se ve lo que no está frenado por los rayos X. Por ejemplo, el aire de los pulmones pues deja de pasar más radiación y afecta más, imprime entre comillas, estimula los detectores y sale más en negro. Lo que retiene la radiación o lo que la frena pues sale más blanco. Bueno, y con esto podemos estudiar cualquier zona del cuerpo humano, como puede ser el abdomen, donde vemos las partes blandas, los huesos, y naturalmente vemos perfectamente una fractura espiroidea de la tibia. O sea que las aplicaciones de los rayos X son múltiples y es de utilización diaria en prácticamente la totalidad de los pacientes que entran en el hospital. Equipos de rayos X hay desde los más sencillos, como vemos arriba, que ese es un aparato muy sencillo para hacer una radiografía de tórax. Probablemente a muchos de vosotros os han hecho una radiografía de tórax. Luego se van complicando un poco y tenemos unos aparatos muy complicados, por ejemplo, para hacer radiografía intervencionista. Luego diré en dos palabras lo que es. Hay equipos portátiles que se llevan al quirófano, etcétera, etcétera. Hay equipos de todo tipo.
Y los rayos X es una parte del espectro electromagnético. Y el espectro electromagnético, a mí me da un poquito de vergüenza hablar, porque claro, aquí hay físicos, Antonio sabe mucho más de esto que yo, pero bueno, estas son las nociones que yo sé de las ondas del espectro electromagnético. Una onda, o las ondas del espectro, es una combinación de campos eléctricos y magnéticos oscilantes. Los represento arriba y los represento aquí abajo. Y las ondas se distinguen por su longitud de onda, que es la distancia entre un pico y el siguiente, o por su frecuencia, las veces que sucede una onda en una unidad de tiempo. Y como vemos, hay unas ondas que tienen una longitud de onda muy pequeña y una alta frecuencia, que están dibujadas ahí a la derecha, y unas longitudes de onda más largas y con una frecuencia muy baja a la izquierda. Y hay una zona donde está la luz visible, que es la única zona del espectro electromagnético que nosotros podemos ver. Es la luz visible que está en una determinada zona. Esto es importante porque lo que pasa, las ondas que yo he dibujado a la izquierda, a la derecha y las que están a la izquierda, tienen un comportamiento sobre el tejido biológico completamente diferente. Para que veáis la longitud de onda, aquí está puesto de una manera muy esquemática. La diferencia es enorme, muchos órdenes de magnitud. Por ejemplo, mirad la longitud de onda de las ondas de radio y de las microondas y de los infrarrojos. Las ondas de radio pueden tener una longitud de onda de cientos de kilómetros. Entre el pico de una onda y la siguiente es muchísimo, mientras que las ondas más energéticas, las que tienen una mayor frecuencia, la longitud de onda pues está en el rango de los átomos, incluso del núcleo atómico. O sea que la diferencia se dibuja así a efectos didácticos, pero la diferencia es descomunal. Pues bien, las ondas del espectro electromagnético que tienen estas características a la izquierda tienen muy poca energía y no son ionizantes. ¿Qué quiere decir? Que no tienen suficiente energía para alterar moléculas ni átomos. No los estropea, no los desmonta, por decirlo de una manera sencilla. Sobre todo afectaría a los electrones de la periferia. Mientras que, por ejemplo, parte de los rayos ultravioleta, o los rayos X, o los rayos gamma, sí que pueden afectar al tejido biológico. Por eso se llaman ionizantes, porque tienen suficiente energía como para ionizar átomos y moléculas. Como decía, desplazando electrones de las capas más externas. Uno de los equipos más sofisticados que hoy día utilizan rayos X son los que normalmente y en el día a día llamamos el escáner. Me han hecho un escáner, os sonará a todos, ¿no? Pues esto es un equipo de rayos X que realmente el nombre debe ser tomografía computerizada, antes tomografía axial computerizada, y esto es el equipo más sofisticado que utiliza rayos X. Y, bueno, os extrañará, no me he equivocado. Esto se desarrolló o se inventó, entre comillas, este equipo porque la casa EMI, ¿os suena? Sí. La casa EMI discográfica ganó mucho dinero, muchísimo dinero. Y un día llamó a un ingeniero que tenían allí y les dijo: muchacho, ponte las pilas, que aquí hay que gastarse el dinero en algo provechoso para la humanidad y específicamente para la medicina. Y este hombre, Hounsfield, que era un ingeniero electrónico, pues desarrolló el primer equipo de tomografía computerizada, que por cierto también se llevó un premio Nobel por este desarrollo, junto con un matemático porque la computación de lo que vamos a ver ahora que hace pues es muy compleja y bastante complicada, y entonces lo era más. Fijaros que el primer equipo era un equipo que solo podía hacer un escáner de la cabeza y además tardaba muchísimos minutos en hacerlo. Esto hoy día es muy rápido. Las imágenes, eso es un corte axial del cráneo, donde además este paciente tenía un tumor aquí, pues eran unas imágenes digitales y con una matriz muy grande, no tenía prácticamente resolución. Un escáner, un tomógrafo computerizado, es un tubo de rayos X que gira muchas veces alrededor del paciente. El paciente va avanzando a través de ese orificio y se obtiene una especie de helicoide.
Eso luego se reconstruyen los planos como rodajas, y con esas rodajas se pueden hacer muchísimas cosas. Primero mirarlas una a una, a ver cuál es la patología o si la anatomía es normal, pero otras cosas que se puede hacer, por ejemplo, tú juntas las rodajas, cortas en otro plano y tienes imágenes en todas las proyecciones del espacio. Pero no solo eso, porque hay programas muy complejos que lo que hacen es hacer imágenes en 3D, y además las puedes mover, y además tienen puntos de luces virtuales, con lo cual las zonas de inserción de los músculos y lo de los ligamentos se ven muy bien y las representa estupendamente. Por lo tanto, esto es cómo se ven hoy las imágenes en un escáner. Ya no se ven corte a corte como se veían antes. Incluso habéis oído hablar lo que es una endoscopia, cuando a alguien le hacen una colonoscopia o una endoscopia. Pues esto lo puede hacer a partir de esos cortes axiales, con unos programas especiales, se puede hacer. ¿Veis? Que parece una endoscopia de verdad. Pues, y hoy día en lo que es la adquisición no se tarda nada. Son unos segundos, el paciente se tumba en la mesa, no respire, y en 2 o 3 segundos pasa, y luego ya todo esto lo hace el ordenador y el operador en una consola de trabajo. O sea que en cuanto a la adquisición, pues es muy, muy rápida. Un poco el rey de la fiesta de la imagen médica, pues es la resonancia magnética. Y la resonancia magnética por fuera pues parece un cacharro igual o muy parecido a un tomógrafo computerizado, pero no tiene nada que ver. Primero, el túnel es un poquito más largo. ¿A quien no le han dicho, le han indicado una resonancia magnética? Uy, yo tengo claustrofobia y ahí dentro pues me encuentro muy incómodo, porque esos túneles son mucho más largos que en un escáner. Y la cosa funciona completamente diferente. Es verdad que se utiliza una parte del espectro electromagnético, pero no en el lado de las radiaciones ionizantes, porque aquí lo que tenemos es un imán, eso es un imán muy, muy potente. El paciente se introduce dentro, el paciente no es atravesado por nada, el paciente pone de su parte los protones de hidrógeno. Los protones de hidrógeno es el núcleo del hidrógeno, y ahora veremos qué hidrógeno tenemos para adaptarnos. Eso es, se estimulan con ondas de radiofrecuencia. Acordaros en qué lado del espectro está, que son ondas de baja energía, que en principio no son capaces de ionizar, no hacen daño. Y luego, cuando a un paciente de resonancia le ponemos esas cosas que le ponemos delante, que son las antenas, pues entre todo lo que hemos visto y la antena se produce, ahora lo veremos en un gráfico, una corriente eléctrica. Bueno, el hidrógeno tenemos para adaptarnos. Es lo que más tenemos en el organismo, para empezar, porque casi somos agua, o en un 60%, y el agua tiene oxígeno e hidrógeno. Y luego, además, en los lípidos, en las proteínas, en la grasa, además, ahí hay también mucho hidrógeno. Por ejemplo, para que se nos dé la idea de la barbaridad de protones de hidrógeno que tenemos, pues en un milímetro cúbico de agua hay 10 elevado a 19 protones. Cifra nada despreciable. Bueno, el protón de hidrógeno, el núcleo del hidrógeno, de uno de los isótopos, el más común del hidrógeno, tiene la particularidad que distingue de todos los demás átomos, en que en el núcleo no tiene protones y neutrones como tienen los demás, sino que tiene solamente un protón. Y ese protón, por características y físicas, pues se comporta, gira alrededor de su eje y se comporta como un imán. Por lo tanto, nosotros tenemos millones, billones, trillones, cuatrillones de pequeños imancitos en nuestro cuerpo. Por lo tanto, veis que utilizamos los protones de hidrógeno en un potentísimo campo magnético, y del espectro electromagnético utilizamos ondas de radio. Esas ondas de radio sirven para alinearlos, a ponerlos a todos alineados con el campo magnético, y además tienen un movimiento como una peonza, y cuando les lanzamos la onda de radio, pues el vector, no los protones, el vector magnético se inclina, gira también, y al pasar por delante de una bobina, pues según la
ley de Faraday, pues se comporta como un alternador de corriente. O sea que todo este tinglado más eso es un alternador de corriente. Y unos tejidos darán más corriente que otros, y la señal para unos tejidos será grande y para otros tejidos será más pequeña. Esto es básicamente cómo funciona, pero claro, las imágenes que produce la resonancia magnética son absolutamente espectaculares porque es el método diagnóstico que permite distinguir mejor estructuras entre sí. Por ejemplo, en un escáner que ya de por sí es bueno, es muy difícil distinguir en el cerebro entre sustancia blanca y gris, y aquí vemos perfectamente la diferencia entre la sustancia gris periférica y la blanca, o sea, la capacidad de resolución de contraste, el contrastar tejidos es infinitamente superior, cientos de veces mayor que la de la tomografía computerizada, que ya es buena. Bueno, podemos incluso inyectar contraste y ver cómo están las estructuras vasculares, arteriales y venosas, en ese caso en el tórax y en el corazón. O sea que esta técnica de resonancia magnética pues es la que nos ofrece una mayor información. Antes la resolución dice, bueno, todo eso está muy bien, pero la resolución pues era regular. Fijaros hoy la resolución tan magnífica que podemos ver en esta rodilla, donde estamos viendo aquí pues una rotura del menisco, eso blanquito es una rotura del menisco. A todo el mundo que se le rompe un menisco, pues indica una resonancia magnética, porque es la única técnica no cruenta que es capaz de enseñarnos una patología similar. Podemos incluso representar fibras nerviosas, es absolutamente espectacular. Y podemos, por ejemplo, decirle al paciente, en base a que la sangre arterial y la venosa tiene distintas propiedades magnéticas, le podemos decir al paciente, haz así con los dedos, y podemos detectar con resonancia magnética qué zona del cerebro está activada. ¿Y esto para qué vale? Pues por ejemplo, en este caso, este paciente tenía un tumor cerebral. El tumor cerebral, es que suena mucho, ¿verdad? Esto, ¿no? Sí, el tumor cerebral, lo estáis viendo aquí y aquí. Y entonces, hemos activado zonas alrededor del tumor y ya nos dice que el cirujano no puede pasar por esas zonas, porque como pase por ahí, el paciente va a tener un déficit motor. Te dice que las aplicaciones son muchas y muy variadas. Bueno, la resonancia magnética, estamos hablando de técnicas importantes, pues se llevó, un químico y un físico se llevaron un premio Nobel, pero es que además los descubrimientos y los desarrollos previos que permitieron llegar a esto, pues también fueron descubrimientos muy importantes, y todos ellos se llevaron también un premio Nobel a lo largo del tiempo, o sea que la complejidad y la serie de inventos y descubrimientos, entre comillas, tuvo que ser muy grande para poder llegar a una técnica tan sofisticada. Solo esta. Antes los radiólogos, hasta no hace demasiados años, lo único que hacíamos era diagnosticar. Y hoy día los radiólogos también tratan en una subespecialidad de la radiología, que es la radiología intervencionista. Por ejemplo, mediante un aparato de rayos X, el radiólogo intervencionista, por ejemplo, en este caso donde una coronaria está ocluida, el paciente ha tenido una sintomatología por una oclusión coronaria, mete un catéter a través de la arteria femoral, llega a donde quiera del organismo, siempre que llegue una arteria a esa zona, por ejemplo en este caso a la coronaria, y dilata la coronaria y además le pone lo que se llama un stent, que es un enrejado para saltar esa oclusión, para obviar esa oclusión. Por lo tanto, veis que es una especialidad que hoy día es muy completa. La segunda parte de esta presentación está dedicada un poco a un tema muy debatido a lo largo de muchos años, que es la pregunta de si son nocivas las radiaciones ionizantes. En principio, ya hemos visto que las radiaciones ionizantes pueden alterar átomos y moléculas, pero vamos a ver qué es lo que pasa con esto. Naturalmente, al principio de la radiología, los tubos eran muy ineficientes, radiaban mucho,
no se conocían los efectos adversos, no se tenía ningún cuidado ni protección y las lesiones eran muy, muy importantes. Pero esto era el principio de la radiología. ¿Veis? Volvemos otra vez a recordar este esquema, las radiaciones que tienen, en este caso dibujadas a la derecha de la luz visible, que tienen una alta frecuencia, pues los rayos X tienen una determinada capacidad de ionizar, pero los hay todavía que tienen más capacidad, como son los rayos gamma, por ejemplo, y esos rayos gamma se utilizan en parte para el diagnóstico. Habéis oído decir, me han hecho una gamografía, pues se utilizan ese tipo de rayos y además para el tratamiento de tumores. ¿Dónde hace daño las radiaciones ionizantes o dónde pueden hacer daño las radiaciones ionizantes? Pues en lo más importante que tenemos, en el ADN. Y en las cadenas de ADN pues hay dos tipos de mecanismo, directo, indirecto, no vamos a entrar mucho en ello, pero pueden romper tanto el esqueleto, habéis visto siempre el dibujo del ADN, ¿no? Que es como una escalera de caracol, pues puede romper la periferia, el esqueleto de azúcar fosfato, o puede romper las bases. Pero además puede ionizar y actuar sobre el agua y puede producir especies reactivas que pueden ser dañinas, incluso, por ejemplo, puede actuar sobre el agua del citoplasma de las células, produciendo agua oxigenada. Y bueno, fijaros si el agua oxigenada puede ser tóxica, que cuando tenemos una herida, para que no se infecte, le ponemos agua oxigenada. O sea, se lleva por delante todo. Esto es básicamente lo que puede, no digo que lo haga siempre, lo que puede hacer las radiaciones ionizantes. No siempre tenemos que ponernos en lo peor. Si vemos ese esquema de espacio, fijaros arriba, dibujo una célula que es irradiada con una radiación ionizante. Bueno, puede que no pase nada, no tiene por qué. No todo el mundo que se da un golpe con una mesa o tal se produce una lesión, pero puede que se produzca una ionización de alguno de los elementos de la célula, sobre todo de su ADN, y en ese caso pueden suceder tres cosas. Una, que no le pase nada a la célula a pesar de eso, que la célula se muera o que se altere el ADN de la célula. Y una de las cosas más novedosas que hoy día se han visto en la radiobiología es que la célula que está alterada se puede reparar, que existen fenómenos de reparación, y la reparación puede ser correcta o puede ser incorrecta, y en cuyo caso puede aparecer pues, un trastorno hereditario o puede aparecer un cáncer. Esto es un poco el esquema, no hablo de las posibilidades, para que entendamos un poco de lo que voy a hablar ahora. Los rayos X y las radiaciones ionizantes que utilizamos para el diagnóstico médico pueden ser dañinas y producir cáncer. Pues a lo largo de muchos años las publicaciones han sido muy alarmantes y las medidas de protección han sido enormes. ¿Y por qué existía esta alarma y por qué se pronosticaron, no es que se vieran tantos casos de alteraciones, sobre todo de enfermedades tumorales producidas por las radiaciones ionizantes? Antes también quiero mencionar que las radiaciones ionizantes no se producen solo en los aparatos de terapia o de rayos X. Las radiaciones ionizantes están presentes en todo nuestro entorno, permanentemente. Lo más frecuente es el gas radón que sale del suelo, que en esta localidad habéis oído hablar de eso y se habrá producido en muchas ocasiones mucha alarma que ya puedo decir de entrada que es infundada, porque con abrir las ventanas el tema está solucionado, no hace falta ninguna otra medida. Pero además el cuerpo humano también y la comida también tiene un cierto tipo de radiaciones, los rayos cósmicos, etcétera, etcétera. Pero un 18%, solo un 18% de las radiaciones ionizantes de nuestro entorno están provocadas por fuentes artificiales. Y la más frecuente de las fuentes artificiales son la utilización médica, mucho menos, por ejemplo, las centrales nucleares. La utilización médica es la que más radiaciones de fuentes artificiales produce.
Pero fijaros, en la Tierra, normalmente, a lo largo de nuestro planeta, la diferencia en la radiación natural puede ser de 260 veces mayor en unos sitios que en otros. He puesto 1 y ahora veremos por qué pongo 1, la medida es el milisievert, que no vamos a entrar en eso, pero la media de radiación natural en la Tierra es de 3 milisievert. Y hay sitios donde la radiación natural es de 260 milisievert, o sea, muchísimas veces más. Y no pasa nada. No hay un mayor índice ni de alteraciones genéticas, ni de enfermedades de este tipo, ni de cánceres. No existe. Por lo tanto, ya tenemos un motivo para atenuar un poco la posible alarma. La enorme diferencia que hay entre la radiación natural en muchas zonas del planeta. Esto lo pongo para dar una proporcionalidad a las cifras que digo, aunque no tenemos por qué saber lo que es un milisievert, que es la energía depositada, etcétera, etcétera, dependiendo del tejido, no vamos a entrar en eso. Pero, por ejemplo, una radiografía de tórax tiene radia 0,02. Eso es poquísimo. Si la radiación natural es de 3 y en algunos sitios de 260, es que la radiación de una radiografía de tórax es prácticamente ridícula e inapreciable. Bueno, pues todavía seguimos muchas veces con la costumbre de decir eso es dañino, la radiografía, etcétera, pero veremos por qué hemos llegado a tener esos miedos y esa radiofobia, entre comillas. Bueno, claro, cuando la cosa se complica, una radiografía de columna lumbar o de abdomen, etcétera, pues, o una tomografía computerizada, pues radian más naturalmente. Por ejemplo, lo que más radia, una tomografía computerizada del abdomen. Pero fijaros que si me hacen una al año es todavía muchísimo menor que las zonas de radiación natural que reciben más radiación en algunas zonas del planeta. ¿Y esto por qué es? ¿Por qué se tienen esos miedos? Porque se utiliza un modelo que ahora se ha puesto en duda, que es un modelo que parte, que naturalmente todos sabéis, de lo que pasó en Hiroshima y Nagasaki, la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki. Entonces allí se vio que en el centro de la bomba pasaron unas determinadas cosas, un poquito más lejos del centro, donde la radiación era menor, pasaron otras un poquito menos graves, pero también muy importantes, y nos íbamos alejando y ya llegamos incluso al nivel de las radiaciones, esa línea oblicua. Es decir, ¿y qué pasará con los rayos X y con los rayos gamma? Pues bueno, si extrapolamos lo que pasaba en la zona que conocemos, en el núcleo, en el centro de donde cayó la bomba y en círculos concéntricos alrededor, podemos calcular qué pasará cuando la radiación es del orden de 100, 200, 300 milisievert. Y con esos cálculos se decía, pues si aquí va a haber una mortalidad de tanto, aquí va a ser un poco menos, pero va a existir, aquí también, pero va a existir, o sea que no había dosis de radiación segura. Un fotón podía alterar un gen. Y ese modelo lo hemos seguido durante muchos años de una manera un poco, pues yo creo que sin mucha justificación. ¿Está claro lo que quiero decir? O sea, esto era una dosis estimada, los daños estimados a partir de una dosis. Y por lo tanto las estimaciones de riesgo solo son teóricas, ¿eh? Y las apreciaciones se han derivado de los supervivientes de la bomba atómica. De todos modos, se han ido revisando a lo largo de esos años porque este es el modelo más importante que hay. Naturalmente es el daño por energía, por radiaciones ionizantes más importante y más catastrófico que ha habido en la humanidad. O sea que sí que es un buen observatorio. Y las primeras estadísticas donde cuantificaron el número de fallecidos y el número de enfermedades que había posterior a la bomba atómica, pues era muy alto, pero metodológicamente no era correcto, porque la población expuesta a la radiación
también estaba expuesta a radiación de neutrones, que son radiaciones de partículas que tienen una alta capacidad de ionización. El estrado nutricional de la gente no era bueno, la edad era un factor determinante, y luego había muchos factores tóxicos no radiactivos producidos por el fuego. Aquello no se sabía distinguir muy bien y se metió todo en el mismo saco. Claro, las cifras que salían de muertes y de complicaciones posteriores no tenían demasiado que ver con la realidad. Eso se ha revisado a lo largo del tiempo muchas veces. Y hay muchas actualizaciones cada ciertos años, pues se vuelve a revisar todo aquello porque cada vez se sabe más. Por ejemplo, en septiembre de 2015, la Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos estaba revisando todo esto para ver si la teoría, el modelo lineal sin umbral que les he enseñado, debía de ser descartado porque ese modelo no vale. Ese modelo no vale porque luego a lo largo del tiempo no han aparecido esos cánceres que se pronosticaban. No sé cómo voy de tiempo, llevo... Es hora. ¿Sí? Aquí. Bueno, no leo lo que pone, ya lo estáis leyendo, más o menos es lo que estaba contando. ¿Veis? Mirad. Los datos epidemiológicos y su tratamiento actual, pues ven que, por ejemplo, en Hiroshima y Nagasaki, por debajo de los 200 milisievert, que 200 milisievert es hacerle a un paciente 20 tomografías computerizadas en un año, porque todo eso son cifras al año. Claro, estamos hablando de una dosis en un año, no es lo mismo hacer una dosis repartida a lo largo de los meses que darle a un paciente 100 milisievert en un momento. Cosa que puede ocurrir en el intervencionismo, porque a lo mejor un procedimiento intervencionista se puede prolongar en el tiempo, digo en el tiempo de intervención, y puede estar un paciente metido en una máquina, entre comillas, de rayos X, pues por bastantes minutos, mientras que un escáner son 2 o 3 segundos lo que está dentro. O sea que no es lo mismo repartir la dosis en tiempo. Pero a pesar de eso, fijaros, se ha demostrado y se ve que por debajo de los 200 milisievert no ocurre nada. No hay efectos adversos y no hay un aumento significativo del cáncer. Se pone, ¿por qué pongo entre comillas 100? Porque vamos a ser muy prudentes, porque además las entidades reguladoras son enormemente reacias a cambiar de modelo. Esto parece que va impreso ya en este corto periodo de años, parece que lo llevamos impreso en los genes, esta manera de pensar. Y es muy difícil cambiarlo. Eso es lo que les decía antes, Se sabe muy bien lo que hay altísimas dosis, pues claro que se sabe, y que puede ser letal, y lo que pasa alrededor de zonas de altísima dosis. Pero ya en las zonas más periféricas, donde la radiación está por debajo de los 200 milisievert, también se sabe que no han aparecido ninguno de los cánceres que estaban pronosticados. Y no solo en los desastres nucleares, en radiología se pensaba que una persona que se le hiciera 10 escáneres en un año, un control de tumor, etcétera, etcétera, pues tenía una alta probabilidad de tener daños genéticos y producir cáncer. Y esto no se ha visto por ningún lado. Otra cosa que no se conocía y que es importante es que la vida se ha desarrollado a lo largo de millones de años en un ambiente donde había una radiactividad natural mucho más alta que ahora. Y apareció la vida. Y eso, la evolución ha hecho que aparecieran respuestas adaptativas defensivas. O sea, la célula tiene que defenderse porque tiene que defender su bien más preciado, que es el ADN. Y mutaciones han hecho que aparezcan defensas contra los radicales libres, que reparen el DNA, que eliminen las células dañadas. Eso, por ejemplo, la eliminación de las células dañadas se llama apoptosis. Que quiere decir que nuestro organismo, quedaros con la copla de que es capaz de corregir eficazmente estas numerosas mutaciones, espontáneas o inducidas. Hasta ahora hemos hablado de las inducidas, pero hay muchísimas espontáneas. Cuando una persona tiene un tumor maligno, pues es una de las mutaciones espontáneas que pueden ocurrir, porque desgraciadamente sabéis que la incidencia del cáncer pues es muy alta. Por lo tanto, el exceso debido a una baja dosis de radiación, incluso si ese modelo fuera verdad,
probablemente sería indetectable. La probabilidad sobre las mutaciones naturales que tenemos nosotros, por nuestra biología, por nuestro comportamiento celular, no podríamos saber si una radiación ha producido una alteración o no. Otra cosa que quiero decir es que cuando se habla de un tumor es imposible. La biología, la bioquímica y la anatomía patológica de ese tumor nunca nos podrá decir si es producido espontáneamente por nuestras mutaciones o por las radiaciones. Por lo tanto, no hay nada que morfológicamente, ni funcionalmente, ni bioquímicamente nos indique que eso está producido por una radiación. Por lo tanto, tenemos ahí todavía una pega. Fijaros, vuelvo a lo mismo, pero ya lo sabéis. La radiación de fondo natural, el promedio es de 3 milisieverts. La tasa de mutaciones producido por eso, por la radiación, es de unas 3 a 30 alteraciones del ADN por célula y año. Es 2,5 millones veces más baja que la tasa de mutación espontánea. Nuestras células están permanentemente mutando. Bueno, en eso se basa además la evolución. Lo que pasa es que muchas veces muta mal y produce un cáncer. Pero fijaros la diferencia entre las mutaciones que puede producir la radiación de fondo, que muchas veces es el equivalente a nuestro escáner, con la tasa de mutación espontánea. Por lo tanto, tasas de exposición del fondo 100 veces mayores seguirían produciendo alteraciones de ADN varios órdenes de magnitud inferior, o sea, indetectables. Por lo tanto, ese dibujito que habíamos con esa línea dice, mucho pasa esto, pero siempre va a pasar algo, aunque sea progresivamente en descenso. Este modelo no ha tenido en cuenta las respuestas adaptativas, todos estos mecanismos de reparación, y no las ha tenido en cuenta. Esto me parece que ya lo he dicho. Dime. No, ¿Es eso? no, ese aparato. Es el aparato de... ¿Me oís así? Sí. Pues yo creo que puedo prescindir de esto porque llevo dando a la vara todo el rato con este asunto. Yo creo, así me oís, ¿no? Sí. Bueno, el pequeño exceso por una dosis de radiación de fuentes artificiales, incluso si ese modelo lineal circungular fuera cierto, sería prácticamente indetectable por las cifras que os he mostrado. Pero hay otra cosa además, ya queda poquito, que es el fenómeno de la hormesis, que es que se ha visto que esa radiación que en teoría podía hacer daño, a bajas dosis estimula los mecanismos de defensa y lo que hace es protegerlos. Mirad, este era el modelo lineal circungular, ¿os acordáis? Sí. Se ha visto que por debajo de los 100 milisieverts, desde luego, no ocurre nada, y si ocurre es absolutamente indetectable por la alta frecuencia de las mutaciones naturales. Hasta ahí también dibujaríamos aquello. O sea, por debajo de los 100 milisieverts no hay efecto. Pero es que se está demostrando que por debajo de los 100 milisieverts, incluso la radiación de baja dosis puede ser una activación, puede provocar una activación de los mecanismos de defensa. Incluso puede ser beneficiosa. Cuando hablo de baja dosis no estoy hablando en términos de mucho o poco, no. La radiación que se emite en los métodos diagnósticos se consideran de baja dosis. Está en el rango de la baja dosis. Naturalmente radiaciones gamma o la radiación de la energía atómica en su núcleo, etcétera, una bomba atómica, eso es altísima dosis. Pero lo que utilizamos en radiología es baja dosis. ¿Queda claro? Este es el modelo hormético. La baja dosis puede ser estimulante de las defensas. Esto no es ninguna tontería. Estos señores se llevaron el premio Nobel de Química en 2015 porque descubrieron
algunos de los mecanismos de reparación celular. O sea que esto no es una elucubración, esto está demostrado, publicado, etc. Pero os voy a enseñar un caso muy curioso. Mirad, en Taiwán, y esto está publicado, revisado, metodológicamente se le ha dado 14.000 vueltas, en unos edificios de Taiwán, que allí debe vivir mucha gente porque eran cientos de edificios, por lo tanto vivía muchísima gente, miles de personas, pues se descubrió que parte del edificio estaba contaminado, parte de la construcción estaba contaminado con cobalto 60, y el cobalto 60 es un emisor de radiaciones ionizantes, además más energéticas que los rayos X. Y la contaminación era consecuencia de que se manipuló inadecuadamente una chatarra que estaba previamente contaminada y que luego se utilizó para unos ciertos, para marcos de las ventanas, para refuerzos, etc. O sea que aquello fue una auténtica fuente de radiación. No os fijéis mucho. La radiación que recibieron algunos, estábamos hablando, ¿os acordáis? De 1 milisievert de la radiación, llegó a 4.000 milisieverts, 4 sí, eso es altísimo. Es verdad que fue una parte minoritaria de la población. Otro, pero bueno, en el rango de decenas o de cientos había bastante gente. ¿Y cuál fue la sorpresa? ¿Qué pasó? Pues que la tasa de tumores de la población que vivía ahí era mucho menor que la tasa normal de tumores malignos en la población normal. O sea que esa dosis de radiación, que era bastante más alta, además de los 100 milisieverts que hemos puesto como frontera, como límite, pues tenían una tasa de tumores muy por debajo, es la línea de abajo, punteada de abajo, muy por debajo de la tasa de mortalidad normal por tumores. Esto cuando puedes hablar de una comunidad de vecinos donde viven 50 personas no tiene ningún valor. Es que aquí vivían miles de personas, y entonces ya sí tiene un valor estadístico. Es como cuando hay una antena de telefonía móvil en un edificio y aparece, por ejemplo, pues una leucemia o 2 leucemias, pues eso es verdad que primero es imposible saber si está producido por eso, pero eso en una población de 50 personas no tiene apenas un valor estadístico. Y aquí sí lo tiene por el número tan alto de personas que podrían estar afectadas. Por lo tanto, muchas sociedades científicas, la Sociedad de Radiofísicos en Estados Unidos unánimemente ha dicho que el modelo ese hay que cambiarlo, porque por debajo de 100 milisieverts pues es casi seguro de que no va a pasar nada y además no lo podemos detectar. Y el ADN ya hemos visto que es el bien más preciado y que también es muy natural que a lo largo de la evolución, esto es repetir un poco lo que he dicho antes, es razonable que las células hayan desarrollado mecanismos de defensa para salvaguardar lo que es más importante dentro de la célula, que es el ADN. Bueno, fijaros, ya estoy acabando de verdad. En Chernóbil, en el año 86, pues aquello, fijaros, las nubes radiactivas que fueron pasando de país en país y por todo el mundo, bueno, pues realmente hubo 31 muertes inmediatas. Pero por debajo de los 200 milisieverts, las zonas donde no subían de los 200 milisieverts, no había una mayor incidencia de leucemia, no había una mayor incidencia de tumores sólidos, y sí de cáncer de tiroides, pero porque el yodo 131 es muy radiactivo y como la gente lo capta con el tiroides, pues sí había más cáncer de tiroides. Esto es, si las autoridades hubieran estado diligentes y listas, le habrían dado yodo a la población y hubieran saturado el tiroides y no tenía ese tiroides por qué absorber el yodo que es radiactivo. Fijaros, una mala apreciación de estas cosas produce auténticos desastres, pero no por la radiación. En Chernóbil se evacuaron 200.000 personas, con lo dramático que es eso. Se suicidaron 1.250 personas y hubo 200.000 abortos selectivos por esta causa, no solo en la zona de Chernóbil y alrededores, sino fuera de la Unión Soviética. Es decir, que los temores a la radiación pueden producir un daño social tremendo. Bueno, pues todavía algunas autoridades
son reacias a cambiar el modelo de protección radiológica. En el último, en Fukushima, no sé si lo sabréis, en Fukushima ha habido solo una muerte, solo una, de un técnico, me parece que era un ingeniero, que se despistó y entró en el núcleo del desastre. Pero las dosis que recibió fuera del núcleo central, el cogollo, lo que yo he dibujado en rojo y tal, pues era una media de 0,8 milisievert, no era más. Por lo tanto, no había ningún mecanismo para alarmarse, ningún dato que nos tuviera que alarmar. Pasó lo mismo otra vez con la glándula tiroides, pero esto también es un buen ejemplo. Por lo tanto, concluyendo, la radiación de baja dosis, que es la radiación diagnóstica, las imágenes médicas, los supuestos efectos adversos hay que cuestionarlos muy fuertemente. Las estadísticas no han demostrado que surja nada por debajo de los 200 milisievert. Los tumores son infundados en la población. Los gastos en protección radiológica son innecesarios. Los traslados, en el caso de las centrales nucleares, son traslados forzosos. Lo que es mucho más peligroso en el ámbito de la radiología diagnóstica son las enfermedades que no se realizan. Oye, no, a ese paciente no le hagas un escáner que ya lleva 5 este año y eso es muy peligroso y tal. Una exploración no hecha en la relación beneficio-riesgo, es altísimo el riesgo y el beneficio podría ser mucho más alto si se le hace la exploración. ¿Y a qué ha llevado todo este modelo que estábamos utilizando y que se sigue utilizando en muchos sitios? Pues en que hay una radiofobia generalizada que, como veis, debe ser absolutamente infundada. Esto ya es para acabar. Fijaros si lo vemos de otra manera. Estamos viendo que la radiación natural de fondo pues es desde 0 algo hasta 200 y pico milisievert, como hemos visto en algunas zonas del planeta, que por encima de eso, claro que está demostrado que hay un aumento del cáncer. Incluso con 10 sievert puede ser una muerte inmediata, puede ser fatal. Pero de ahí para abajo no hay ningún efecto demostrado en humanos. Y yo creo que ya no tengo... Ah, bueno, esto me gusta mucho a mí ponerlo, porque no es lo mismo el percibir un riesgo que el riesgo real que haya de las cosas. Por ejemplo, el temor a un ataque terrorista en muchos sitios es altísimo. Luego, en la realidad, estadísticamente, el peligro es muy bajo. Pero, por ejemplo, ¿cuánta gente no tiene miedo o fobia a subirse a un avión por el miedo a caerse? El riesgo real es bajísimo. Lo mismo pasa con la radiación electromagnética, como hemos visto. Los miedos y las fobias pueden ser relativamente grandes, pero el riesgo real es muy bajo. Pero fijaros, no pasa así con el calor. La gente se va a las playas, nos vamos todos a las playas, nos ponemos debajo del sol, y eso tiene un riesgo mucho más alto de lo que parece, mucho más alto. No digamos ya los accidentes automovilísticos. La carretera está llena, todos estamos todo el puñetero día en la carretera. O sea, es que no hay gasolina para tanto coche que hay. Y los riesgos son altísimos, fijaros. Los accidentes de automóvil producen 1,35 millones de muertes al año. O sea, es de los riesgos más altos que hay en el planeta. Y luego, todos deseamos que no nos toque la China con un cáncer, pero el riesgo real es alto. Para que os deis una idea, por ejemplo, en los varones, 18 de cada 100 en algún momento de su vida vamos a tener un cáncer de próstata. Eso es solo un ejemplo, ¿no? O sea que la incidencia de cáncer es muy alta. Pero como veis, los riesgos que matan a las personas y los riesgos que alarman pues son diferentes. Bueno, yo creo que con esto no he hablado de la ecografía, ni voy a decir nada porque la ecografía no utiliza radiaciones del espectro electromagnético, utiliza sonidos, el eco de los sonidos, como la detección de los barcos, etcétera, y todo eso. Bueno, pues si queréis, os la pongo ya que la tengo aquí. Seguramente todos os han hecho una ecografía, a lo mejor, o a muchos de vosotros, ¿no? Pues esto es un transductor que emite una onda sonora, esa onda sonora es devuelta por el objeto, cada estructura tiene una ecogenicidad, devuelve de una manera distinta los ecos,
Y entonces esos ecos de vuelta pues son convertidos a una señal digital que se procesa y sale una imagen fotográfica. Pero esto es muy sencillo. ¿Por qué no hablo? Bueno, lo he puesto porque lo tenía, pero la ecografía no entra dentro del tinglado de hoy porque no utiliza ondas del espectro electromagnético. Esto es sonido, un sonido que no oímos, no está en el rango de la audición humana, pero son sonidos al fin y al cabo. Bueno, yo espero que os haya sido útil.